A ver, continuamos, muchachos. Sí, sí, están mirando, ¿no? Ya. Entonces, esto ya les había explicado. Vamos a ver lo que vale R, lo que vale en este caso W y todo lo demás. ¿Cómo estamos? 5. Bueno, esperamos que vayan uniéndose los otros compañeros. Entonces, en la ecuación de Van, digamos, en este caso de Bagnol, aquí hablamos de un subíndice R, que estaba hablando de este R, ¿no? En el caso de subíndice R, que es este. Sí, este R, sí, ya. Dice, eso indica los valores de referencia de Bagnall, extrajo de un estudio de Williams, bueno, de 1970. Entonces, ¿qué es el IBR? En este caso, el IBR, que estamos aquí hablando de este IBR, ¿sí? ¿Qué dice que es? 0.1 kilogramos por cada metro y por segundo. Entonces, este es una constante que nosotros utilizamos en este caso en la ecuación, aquí, ¿sí? Y es una constante. Continuamos. ¿Qué dice que es W menos WC por R? Esto vale ¿cuánto? 0,5 kilogramos por metro y por segundo. Entonces, este valor de acá ya tenemos, ¿no? El valor de aquí tenemos, directamente en la fórmula. Y de R aquí es igual, de R minúscula 0.1 metros y de R mayúscula 0.2011 metros. Entonces ya tenemos los valores en este caso del DR mayúscula y de R minúscula. Consecuentemente ya tenemos opción para reemplazar en la fórmula y para calcular en este caso lo que es, en este caso, eh, para calcular la descarga unitaria. Hay que entender que por estos valores, estos sí son los valores de las propiedades físicas de los sedimentos, ¿sí? Entonces, tenemos estos valores. Y luego dice la potencia del caudal por unidad de área medida del cauce es W, en este caso la potencia no W a la densidad por el caudal, por la pendiente y sobre el ancho del cauce. ¿Sí? Entonces, con esto, pues ya aquí nos da algunas referencias, en este caso el W que estamos acá, ¿sí? Pues estos W de aquí, ¿sí? Ahora sí, con esto podemos nosotros calcular ya lo que es, en este caso, el umbral de la potencia unitaria, que está dado por qué. Está dado especialmente por lo que está por la fórmula, ¿no? Está en función de D50 y el calado, y el D50, ¿sí? Que es el WC. Pues acá tendríamos W, que era este, y WC, que es este valor de acá. WC. Y acá hay un valor también que es del W media C, ¿sí? W media C, que de pronto pues necesitaríamos para algún tipo de cálculo en caso de que nos solicitaría. Ya, que es igual en este caso, tenemos este valor. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando dice que el umbral de la potencia unitaria del caudal para corrientes, en este caso distribución bimodal, la partícula es WC. ¿Qué es bimodal? Entonces, quiere decir bimodal, quiere decir en los dos sentidos, en X y en Y. En caso nosotros solamente estamos en sentido X calculando el transporte de sedimentos. Entonces, ¿qué es bimodal? Utilizaríamos esta ecuación en este caso. Y en función de todos esos valores que nosotros determinamos acá, que están dando las fórmulas, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo, por ejemplo, el W en media 1, W media 2, que son umbral de potencia unitaria del caudal por el tamaño de la partícula, y de 1 para el tamaño de partículas de 2 respectivamente. Bueno, al final, el valor total en este caso es esta fórmula que vimos anteriormente acá, esta fórmula que es esta de acá, que es la misma, ¿no es cierto? Entonces, al final ya nos queda de este valor, ya reemplazando estos valores de aquí, estos valores reemplazando ya todos los valores, la fórmula final, ¿cuál es? Es esta, la que nosotros debemos ya utilizar, porque al final estas son constantes, ¿no? O sea, constantes, constantes. Y directamente. Y calculamos lo que es en este caso la descarga del resto de fondo está dada por la siguiente ecuación. Estos son valores, en este caso, los específicos del sedimento y del agua, ¿sí? Este valor W menos WC calculábamos anteriormente por acá la formulita que tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí estamos de este valor, ¿sí? Y luego, pues, aquí, opción del calado y del diámetro de 50. Y esto sería multiplicado por ¿cuál? Para sacar el caudal, digamos, el caudal sólido, en este caso de sedimentos de fondo, multiplicado ¿por qué? Por el ancho del cauce. Y sacaríamos totalmente el sedimento que está transportándose de fondo por el cauce, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, estas fórmulas son bastante aplicables y sencillas de utilizar. Simplemente hay que seguirlos
al pie de la letra lo que nos da la formulación esta, ¿sí? Esto es algo similar también que tenemos en el libro que les indiqué anteriormente, ¿sí? Ya. No sé si es que aquí existe alguna pregunta, ya vamos a hacer un ejercicio, o sea, tranquilitos, eso vamos a aplicar y vamos a ver cómo hemos ido aplicando para sacar resultados en las diferentes formulaciones planteadas acá. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? Estamos grabando, ¿no? Sí, grabando estamos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya. Si saben que hoy se han comenzado clases ya en las escuelas, ¿no? ¿Saben eso? Sí, profe. Sí, hoy día, Así por eso veo, me y les toca han hecho venirme al comprar cuarto uniforme a porque... los chicos. ¿Qué? Y les han hecho comprar uniforme a los chicos, verán. ¿Qué vaina? ¿Qué Yo ladrones? tengo mis sobrinos, les veo ahorita, les mando una foto a mi hermano con uniforme nuevo, está en el colegio, esto la Salle, escuela privada. Yo estudié Desgraciadamente, ahí, colegio. los uniformes están sentaditos en la casa uniformados. Qué ladrón. Ladrones, ¿no es cierto? Con este gobierno Sí, mi todo hermano puede no le pasar. hicieron comprar nada, ni libros. Es ¿En que ¿para qué serio? van a comprar si no? ¡Qué estupidez! Sí, aquí me manda mi hermano una foto de mis sobrinos aquí con los Uniformado. uniformados en la casa de ellos. ¡Qué vaina! No, qué feo. A mi Qué hermana solo le desgracia. dijeron que tal vez le toque comprar una camiseta si es que tienen alguna actividad semipresencial, pero nada más. Pero buena nota en esa escuela, pero la Salle, las salesianas, esos están sacando plata lo que quieran, como la complicidad del gobierno. Lamentablemente está así. Las públicas, los profesores no Acá van a hasta ir a les trabajar bajaron el porque no les 20% de pagan. la pensión. Acá creo que no les bajaron, no creo que les bajaron, no sé, eso sí no puedo decirles sí o no. No, No, acá acá sí igual a les mis sobrinos bajaron. Mis no les bajaron. hermanos no les bajaron la pensión tampoco. No ve, ahí está. Es que lo que pasa es que estamos en un gobierno neoliberal que todo es para los poderosos nada más y hacen lo que tienen la gana con la complicidad del gobierno. Yo Entonces, creo que depende más de la conciencia de los dueños de los colegios. Acá la verdad sí fueron bien conscientes porque la pensión era muy alta y todos los papás dijeron que las iban a cambiar y les bajaron el 20%. acá hicieron paro también, porque el colegio La Salle queda al frente de ¿cuánto será? 5 cuadras de mi casa nomás queda. Pero ya, pues así pasó. Bueno, la vida es así, por eso hay que buscar el cambio en este gobierno. Esperemos que regresemos a lo que era antes. Bueno, continuamos Han muchachos. techo y empleo, profe. Bueno, no tampoco ahí, pues me hace recordar cosas negras de la historia ahí, pero... Bueno, vamos a la ecuación exactamente. Acá también hay, igual que la ecuación de Peter, Nescao-Müller, también hay aquí sus hipótesis o sus asunciones. O sea, asunciones quiere decir presunciones o hipótesis que ellos se ponen para utilizar en este caso o formular esta ecuación. ¿Sí? Ya. La primera, ¿cuál dice? Esta ecuación de Bagnold se basa en la potencia, ¿no es cierto? La potencia. Entonces, ¿qué dice la primera? Dice que la potencia del caudal disponible para el arte de sedimentos de energía cinética, la cual permanece constante a lo largo del cauce. Sí, claro, aunque eso no es real, no que permanezca constante porque depende de qué, de diferentes factores, como por ejemplo, la misma formación de dunas hace que la energía cinética baje. O sea, cuando hay una duna aquí, pues aquí, ¿no es cierto? Aquí material, hay un sedimento que está transportándose, se choca y baja la energía cinética. Pero para la ecuación, en este caso, formar la ecuación, admite de que la energía cinética, digamos, la energía en este caso es constante a lo largo del cauce. Ya, es lo que se supone y por eso, pues, por lo general, todas estas ecuaciones, cuando nosotros trabajamos ya, trabajamos como que estamos trabajando que el cauce, todo está aquí, es igualito todo, no existe esa cantidad de... Sí, es lo que estamos haciendo. Ya. La segunda hipótesis dice que el transporte es una función inversa del tirante de la corriente y del tamaño de las partículas, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Fuerza del tirante, o sea, del calado, y del tamaño de las partículas. Dice en este caso el transporte de fondo, sería en este caso, ¿no es cierto? Que es una función inversa, en este caso de la corriente y del tirante. Es otra hipótesis. La tercera hipótesis dice que hablamos en este caso de la potencia, ¿no es cierto? Dice que el umbral de la potencia del caudal es definido como el esfuerzo cortante crítico adimensional. ¿Sí? Está definido este caso por un esfuerzo cortante crítico. ¿Qué quiere decir con eso? Esfuerzo cortante crítico implica de que el sedimento pues es transportado a través de qué? A través de
Un esfuerzo que esto lo hace que se remueva el sedimento y comience y luego continúa hacia aguas de abajo. Entonces en este caso, pues esta potencia está en función del esfuerzo cortante crítico para mover esa partícula hacia aguas de abajo. ¿Sí? La cuarta asunción o hipótesis dice que la distribución también de las partículas se caracteriza por la moda. Ustedes saben que la moda, hablamos de este caso, hablamos de una media de punto, ¿no es cierto? De una media, hablamos de, digamos en este caso, de la moda. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay otra? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central, muchachos? La moda, la media y la mediana. Exactamente, y la mediana, ¿no es cierto? Entonces, la mediana. Entonces, en este caso, pues, no toma la media, sino mejor, como dice, la moda. Y vamos al concepto de moda, pues en este caso hablamos de exactamente esta función de la moda de las partículas, en este caso, de la muestra, ¿no es cierto? Ya. Continuamos. La quinta, ¿no es cierto? Aquí también hay 7. Dice que el transporte de partículas no se circunscribe a la vecindad del fondo del cauce. O sea, esta es otra hipótesis que pone Bagnol. Dice que el transporte de las partículas no se circunscribe a la vecindad del fondo del cauce. Es decir, lo que está implicando aquí es que el movimiento de la partícula en un cauce no está en función de qué, a lo que puede pasar el hecho, digamos, en este caso hablamos de esto, a la pared, en este caso, las partículas se remuevan acá, sino está en función de qué, simplemente de la velocidad que, en este caso, que tiene, la energía que tiene, el esfuerzo que tiene para que sean transportadas a aguas de abajo. No está en función, en este caso, de las paredes, en este caso, del fondo del cauce, de las paredes y del fondo del cauce. Es lo que está diciendo. Esa es la hipótesis que se pone, ¿no? La sexta es la potencia de la corriente ejercida sobre el fondo del cauce controla la tasa de arrastre, dice, y no la potencia del caudal ejercida sobre las partículas de sedimento. Es otra hipótesis que se pone en función de qué? De la potencia. La potencia y lo que es en este caso el arrastre y la tasa de arrastre de fondo en este caso, ¿sí? Y por último, el séptimo son las condiciones de flujo no originan dunas u otras formas del cauce. Lo que está diciendo aquí es en este caso que el sedimento pues siempre está, en este caso, tiene una potencia tal que pueda siempre estar transportando el sedimento hacia aguas de abajo, está moviendo hacia aguas de abajo. ¿Sí? Entonces quiere decir que estas partículas no se quedan quietas de aquí, sino siempre están transportándose y al quedarse quietas quiere decir que no se van a producir las dunas de aquí. O amontonamiento de partículas para producirse estos montículos que se llaman las dunas. Entonces, esas condiciones son las que priman para qué, para aplicación de la ecuación, en este caso de este autor como es de Bagnol. Bueno, son hipótesis que él pues pone, pues las cuales nosotros, cuando nosotros aplicamos, tenemos que tomar en cuenta esta situación, ¿no? Cuando estamos aplicando este tipo de ecuaciones. Bien, aquí tenemos en este caso ya vamos a ver la otra ecuación. Entonces, aquí hemos visto dos, ¿no es cierto? ¿La ecuación de cuál? La ecuación de Meyer, que es esta, ¿no es cierto? No, perdón, la ecuación de Meyer, que era esta ecuación de acá, esta ecuación. La ecuación de Bagnol, que es esta ecuación de acá, y luego tenemos la ecuación, en este caso vamos a ver la tercera, que es la ecuación de Yalin, me parece que es, de Yalin, ¿sí? Que es la ecuación de Yalin. Ya. Yalin es otro de los duros, en este caso en lo que es hidráulica de sedimentos. Ese tiene ecuaciones para todo tipo hablamos de sedimentos, en este caso transporte de fondo, transporte de suspensión, transporte total, etcétera, etcétera, tiene estos estudios. Entonces, este autor, bueno, año del 63, ¿no? Desarrolló una ecuación a partir de análisis dimensional. ¿Qué es lo que hace el señor? Asume que el incremento en la tasa de transporte es debido al movimiento promedio de las partículas que se desplazan saltando y no al número de partículas que están en movimiento. ¿Sí? Lo que está diciendo este señor es que hay partículas que pueden estar en movimiento si están aquí, ¿no? Como quien dice, están en suspensión o están moviéndose de esta manera para acá. ¿Sí? Entonces, dice que no está en función de este movimiento, sino que están en función de las partículas que se desplazan saltando, es decir, partículas que, por la acción, en este caso, de la velocidad, comienza a saltar y comienza a moverse. ¿Sí? Comienza a saltar.
Entonces está diciendo esta cosa. Entonces no implica de que eso estén en movimiento, o sea, están en movimiento, están aquí, están presentes, solamente, es decir, esto no implica que estas partículas van a formar parte del sedimento de fondo, sino que solamente aquellas partículas que están, en este caso, que se desplazan en forma de ¿qué? Se desplazan saltando, es decir, saltan y van hacia aguas de abajo a formar parte de lo que son los sedimentos de fondo. Entonces es la teoría que se basa, ¿no? Y esta es la fórmula. Está bien. Entonces la fórmula que calculamos igual, es como un caudal igual, caudal unitario. Aquí hay algunas consideraciones que toma en este caso Yalin. Ustedes pueden ver, todas las formulaciones está basado en ¿qué? En los pesos, en este caso, pesos específicos de los materiales, ¿sí? Y del agua. Aquí también lo mismo. Aquí hablamos de un D50, que es el diámetro 50. Aquí hablamos, vamos a ver lo que es B, que es un parámetro que vamos a ver acá, que está nos indicando cuánto es B, lo que sea, en este caso, en el ancho del recauce. Aquí hablamos de una velocidad de corte, ¿sí? Y acá hablamos ya de un esfuerzo, también un esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces hay algunos parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta para calcular estos valores, en este caso, del sedimento de fondo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver donde dice que alfa, digamos, sigma, que es este caso, el esfuerzo cortante, sigma, es igual a A por B. A por B son parámetros que se ponen, ¿no? O sea, no tienen ningún nombre, pero al final dice A por B, donde vea que es igual a IM sobre ISR y de esas cosas, ¿sí? Y acá tenemos qué significa cada uno de estos, que es el IM y que es el ISR, ¿sí? Entonces, tiene que darse esta relación para que exista un arrastre de fondo, ¿sí? Entonces, el arrastre de fondo, si B es mayor a ¿qué? B es mayor a 1. Si B no es mayor a 1, entonces no existe arrastre de fondo, simplemente. Es lo que está diciendo acá. Entonces, aquí hablamos del caso de B. Llegamos hasta aquí, B. Toda esta parte acá. Y A es en cambio igual a ¿qué? A todo este valor. Acá está hablando en función del peso específico, acá en cambio en función de ¿qué? La densidad del sedimento y la densidad del agua, ¿sí? Y multiplicado por un valor de ICR elevado a la 1 medio. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? ¿Cómo calculo IM, que estamos del valor de acá? Que es un parámetro, pues, que se impone y que significa que es igual, está en función de ¿qué? De la densidad del agua por la velocidad de corte al cuadrado sobre ¿qué? Sobre, en este caso, la densidad relativa y multiplicado por ¿qué? Multiplicado por el D50. El D50 es un diámetro que nosotros ya conocemos y esto es un dato de entrada, porque tenemos que conocer exactamente de la curva granulométrica cuánto vale D50. Y ISUR, y en este caso ICR, en este caso, aquí está igual, entonces en este caso es una integral, ¿no es cierto? Pues de la velocidad de corte por D50 sobre la viscosidad cinemática, ¿sí? Y en este caso, la velocidad de corte está en función de ¿qué? Si ustedes pueden ver, esta es una fórmula media conocida, ¿se acuerdan? Que es en función de, en este caso, de GR, en este caso, pendiente y elevado esto a la 1 medio. Entonces, con estas formulaciones nosotros tenemos que ver este caso, calculamos estos valores, y si está dentro de eso, pues existe arrastre de fondo. A lo contrario, pues no existe arrastre de fondo. Eso es lo que nos dice la fórmula, en este caso, de lo que es Yalin. ¿Sí? Entonces, aquí hay otros parámetros que son parámetros que no tienen, un aspecto físico, pero sí tienen, digamos, un aspecto en el cual nos ayuda a solucionar una fórmula que está planteada para calcular lo que es el transporte de sedimentos de fondo. ¿Sí? Eso es la fórmula esta, por ejemplo. Vamos a ver la siguiente, ¿no? También tiene sus asunciones. Vamos a ver algunas cosas sobre esta formulación. Ya. Vamos a ver lo que cada uno que significa, ¿no es cierto? Entonces acá decíamos donde U asterisco, la velocidad de cortante, que dijimos esta cosa de aquí, ¿no es cierto? Sí, velocidad cortante, bueno, en metros sobre segundo. A es función específica dimensional, es decir, lo que les decía en este caso, A es función específica dimensional, que está hablando aquí. B, factor dimensional de exceso de esfuerzo cortante. Así les llama el señor. B, esfuerzo, en este caso, la relación entre IM y SR menos 1, dice que es simplemente que es un factor adicional de exceso de esfuerzo cortante. IM y SR, número de movilidad.
Les llama, el señor les llama número de movilidad, estos dos números, YM y SR. Número de movilidad, por supuesto, son Profe, divisiones y en función de Shields. ¿Ustedes se profe, acuerdan? Ustedes en el diagrama de Shields había lo que decíamos profe, sí, otra vez se quedó la pantalla. ya voy a ver ahorita. Y ahí sí de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, entonces habíamos indicado de que eh, cada uno, pues, son números, digamos, acaso son variables que ellos se imponen y, bueno, tienen su nombre. Por ejemplo, B, decíamos que era factor de emisión de exceso de esfuerzo cortante. En caso B, estamos hablando B, la relación entre YM y SR, esa cosa. Y un poco les decía, ¿se acuerdan ustedes? Aquí estamos hablando de lo que es el criterio de Shields, ¿no es cierto? En Shields, si ustedes se acuerdan de los diagramas de Shields, yo te había presentado 3 gráficos de Shields. Y en un gráfico decía exactamente en el eje de las X, decía, en este caso, teníamos el XCR y el ISR en el eje de las Y. Y este se refería al esfuerzo cortante y abajo se refería a lo que es al número en este caso, al número de reinos, ¿se acuerdan? Entonces esto ya está relacionándose en lo que es en este caso estos valores de aquí, a lo que es el diagrama de Shields. ¿Sí? Bueno, y retrospección cinemática, y al final decimos que el gasto total, ¿a qué es igual? Al QVF, en este caso, calculado esta ecuación, calculo, y multiplicado por qué? Multiplicado en este caso por el ancho del cauce y, en este caso, dividido por la gravedad. Y de esta manera, pues obtengo el gasto total bajo estas consideraciones de lo que es la ecuación de Yalin. Ahora, aquí si ustedes pueden ver, hasta este momento Yalin no me dice bajo qué parámetros yo utilizo la ecuación. Entonces, parecería que esta ecuación es poco para cualquier tipo de qué, en este caso de calado, de caudal, de diámetro, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros estamos observando aquí. Simplemente trabajar con lo que son los valores específicos y lo que es los diámetros en este caso, ¿sí? Lo demás, pues, simplemente calculamos y obtenemos. Pero vamos a ver, aquí tiene algunas igual consideraciones que lo hace este autor, también son alrededor de 7. Cada uno tiene sus 7, en este caso, consideraciones o hipótesis. Primero, lo que dice Yalin. ¿Qué dice Yalin? Dice, transporte de material no consolidado ocurre en la vecindad de un lecho plano e irregular. Sí, esto está haciendo una relación entre lo que se refiere en este caso, ¿qué es el material no consolidado? Quiere decir que es un material que no está totalmente en reposo, sino está con una iniciación del movimiento, ¿sí? Entonces dice, ocurre en la vecindad de un lecho plano e irregular, es lo que está diciendo. La segunda hipótesis, lo que dice este señor es que, aquí dice, al exceder esfuerzo cortante crítico, o sea, al ser mayor, ¿no es cierto? Al exceder, se inicia el movimiento, eso sabemos exactamente, ¿no es cierto? Sobre un lecho plano no consolidado, exactamente. Entonces aquí ya existe un movimiento ya de una partícula al haber un esfuerzo cortante mayor, o en este caso, claro, mayor que el que no produce, digamos, el movimiento. El tercero dice que el inicio del movimiento es debido a la fuerza de ese ascendente, por lo tanto la partícula se desplaza por medio de saltos. ¿Sí? O sea, dice que en este caso, pues, o sea, hasta aquí estamos leyendo algunos autores, ¿no? O sea, la partícula quiere decir que está así, ¿sí? Así y así. Entonces esto se mueve y está, en este caso, aparece un esfuerzo cortante crítico que le hace que esto se mueva, si este es mayor a ese de acá, y al final comienza a moverse y comienza a mover por saltos. La otra teoría decía que simplemente no es cuestión de que no todas las partículas se encuentran, digamos, en movimiento, son aquellas que se desplazan, sino simplemente las que toma en cuenta son aquellas que se desplazan a través de lo que son saltos. Entonces se toma la teoría en este caso
a algunos autores. El caso de Yalin, pues está tomando justamente por medio de saltos. Y acá la cuarta hipótesis dice que la tasa de transporte es una función de desplazamiento por medio de una partícula que avanza saltando. Es algo similar a lo que estamos hablando acá, ¿sí? Entonces avanza saltando esa partícula, ¿no? Hasta pues obtener en este caso su estado de reposo y formar en este caso ya parte del gran sedimento de fondo. Entonces son cosas que nosotros hacemos consideraciones o se hacen consideraciones para el cálculo que nosotros estamos viendo. Ya. ¿Qué dice en la séptima? Dice, la magnitud del cociente, fuerza ascendente y peso de una partícula inmersa decrece especialmente con relación a distancia, tamaño y partícula. Bueno, estamos hablando en este caso que dice o sea, aquí hablamos de una relación entre lo que es la fuerza ascendente, es la que salta, y el peso de la partícula, ¿sí? Decrece especialmente en relación a la distancia y el tamaño de la partícula. Es decir, hay una relación entre lo que es estas dos partes, ¿no es cierto? O sea, la fuerza sobre el peso en relación a la distancia y el tamaño de la partícula. Bueno, eso es algo lógico, ¿no? Que pone, pero al final es una relación que toma en cuenta, en este caso, para esta fórmula. Es decir, estamos hablando de la ecuación que está arriba, ¿no? Sexta hipótesis dice que los coeficientes de esfuerzo hidráulico y de la fuerza ascendente son constantes. Y ya, esto siempre lo hacen, o sea, todo autor, ustedes ven cualquier investigación, tratamos de trabajar, por ejemplo, en hidráulica general, tratamos de trabajar en flujo uniforme, aunque fuera en este caso flujo variado, ¿no es cierto? Entonces siempre hablamos en este caso de que el transportar una partícula de un lugar a otro, todo esto es constante aquí. ¿Para qué? Para que mi formulación sea válida en este tramo que estoy trabajando acá. Y a partir de que aquí cambia otras condiciones, pues esta misma fórmula puedo utilizar acá, pero ya con otras condiciones simplemente. Es lo que está diciendo acá. Entonces siempre esto va a permanecer constante en este tramo. El siguiente tramo permanecerá constante. Entonces, todo dependerá de las condiciones de qué, condiciones físicas de cada tramo para yo poder trabajar, pero en cada tramo aplico esta hipótesis, exactamente. Esta hipótesis que me están dando. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Los constantes son constantes a lo largo, en este caso, del canal o del cauce del río. ¿Sí? Y el último, pues, con efecto del tirante sobre el arrastre de fondo es nulo. El modelo puede usarse para escurrimientos superficiales. Bueno, esto ya un poco se traslada a lo que son a escurrimientos o a caudales, en este caso superficiales. En este caso, sí. Entonces, estas son las hipótesis sobre las cuales se basa. Como ustedes pueden ver, la ecuación de Yalin es la única ecuación que no nos dice exactamente para qué diámetros yo voy a utilizar la ecuación. Si ustedes pueden ver, en ninguna parte, simplemente acá las teorías en las cuales se basó, ¿para qué? Se basó exactamente para formular su ecuación. Entonces, esto implica que yo puedo utilizar para cualquier tipo, en este caso, de diámetros y toda esa cosa, simplemente teniendo toda esta información y puedo calcular lo que es, en este caso, el transporte de fondo, ¿sí? Pero bajo esas consideraciones, por ejemplo, yo tengo que ver esto, ¿no? Entonces, si es que esta relación no cumple, simplemente ya no calculo, porque ya dice que en ese caso solo hay arrastre de fondo. De lo contrario, no hay arrastre de fondo. ¿Sí? Entonces ya ahí paramos en el cálculo en caso de que no cumpla esta relación. Sí, eso lo digo de acuerdo a la experiencia, ¿no? Está claro, puedes ir calculando, pues ya al final me va a salir valores que, los valores, pues, ¿no? Al final, matemática lo sabe lo que quiera. Pero el fondo de ese asunto es saber aplicar bajo las consideraciones de cada uno de los autores, cada uno de los tipos de fórmulas que nos presentan cada uno. Muy bien, hasta aquí estamos hablando de la ecuación, en este caso de Yalin. Ya hemos hablado, creo que son alrededor de 3 ecuaciones, ¿sí? Hablamos de Bagnol, hablamos de Meyer y hablamos de este caso de Yalin, ¿sí? Y aquí tenemos la otra ecuación, que en este caso es la ecuación de Parker. No sé si es que hasta ahí. Simplemente aquí es pura teoría. Simplemente estoy indicando bajo qué parámetros nosotros acordarse. Cuando ya hacemos el ejercicio, vamos a aplicar esto para ir calculando y vamos a comparar cada una de las ecuaciones qué resultados va entregando. ¿Sí? Y cuando yo tomo decisiones para utilizar el valor real ya de los resultados, tengo que comparar estos valores y ver cuál de las valores son las que yo utilizaría para los diseños de mis obras hidráulicas. ¿Sí? Es lo que yo necesito. Muy bien.
Vamos a ver, aquí tenemos la siguiente ecuación, otra ecuación que es en este caso la ecuación de Parker y otros, ¿no? Y otros autores. Bueno, esta ecuación es un poquito más actual, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que dice acá, a partir de qué lo que, aquí es un poco yo subrayado, puesto con color, miren, este señor lo hace a partir de qué, de mediciones hechas en corrientes naturales con lecho de grava. Esa es parte importante, por ejemplo, que le hace este señor. Y aquí igual son parámetros adimensionales que él se impone para llegar a obtener su fórmula para lo que es el arrastre, en este caso, de fondo. Aquí estamos hablando, también habla de qué, de un caudal unitario, por unidad de ancho, ¿no es cierto? Después vamos a ver ya cómo calcula el caudal total que circula. En función de qué está, acá toma en cuenta lo que son, en este caso, lo que son que la densidad y la densidad, tanto del material como del agua, ¿sí? Aquí el calado, la pendiente, y aquí hablamos de un W punto, en este caso, que es un parámetro que calcula en función de toda esta ecuación, si ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y acá, por supuesto, la gravedad. Entonces, en función de esto, pues y sus mediciones en corrientes, como dice, con lecho de grava, ¿no es cierto? Corrientes naturales con lecho de grava, o sea, grava, vamos a ver. Entonces, aquí saca lo que es el valor de W punto, parámetro, es un parámetro entonces, que es igual esto a toda esa expresión. Aquí se basa también, aquí en un elemento. Se volvió a quedar las diapositivas. ¿Ya se fue otra vez? Sí. ¿Aló? ¿No está mirando ahí? Sí, se fue otra vez. Bueno, tranquilos muchachos, así aprendemos suavito. Vamos a ver otra vez. Recién llega Brian Puente, vean. Ya, continuamos, no hay problema. Suave, suave, vamos ahí. Ahí mejor nos descansamos un poco. Ya, entonces estábamos aquí, ¿no es cierto? Ya, estamos en la de Parker. Entonces aquí había, estamos ahí sí miran, ¿no? Toda la diapositiva, ¿no? Ya. Entonces decía yo, aquí hay un parámetro que aquí prácticamente todos son conocidos, excepto el W punto, ¿no? W punto que le pone arriba. Pero este W punto está en función de otros parámetros que se pone el autor. Y aquí, por ejemplo, hay un phi 50. Phi 50, sí, phi 50, miren ustedes. Phi 50. Entonces, este phi 50, pues vamos a ver qué significa para calcular en este caso el valor. Aquí estamos. Entonces, aquí tenemos el valor de W punto, que era todo esto, pero acá también dice que W punto es esto. ¿Sí? 11.2, phi 50. Entonces, acá dice, para phi 50 mayor a 1.65. Entonces, en este caso, pues, bajamos de aquí. Phi 50 que es igual a aquí a otro, tau 50 en este caso, que sería un esfuerzo cortante, y tau 50, estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice cada uno de estos? Entonces, D50 en este caso, sub, ¿qué significa? Mediana, la distribución del tamaño de partículas en la superficie del lecho del cauce. L, está en L, ¿no es cierto? Y phi 50, esfuerzo hidráulico normalizado para el tamaño de partículas de sub 50. Entonces, está indicado en toda esa parte acá. Y tau 50, esfuerzo hidráulico adicional para D50 sub. Si todo tiene su relación. ¿No es cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros es calcular todos esos valores, en este caso, pues, y al final, pues, ustedes pueden ver prácticamente este valor, ¿no es cierto? Aquí hay todos los valores que nosotros podamos tener, ¿sí? Excepto con este caso, para el D50 sub. Vamos a ver aquí cómo se calcula ese D50 sub, que es similar a lo que es en este caso es al D50, en este caso al diámetro 50 de la partícula. Vamos a ver que es similar. Entonces ya tendríamos calculado esto y al final pues vemos y comparamos y trabajamos esto. Y al final llegamos a calcular, en este caso, el valor de QVM. ¿Sí? Y el QVM total, en este caso, ya este sería por unidad de ancho y este en cambio sería el total. Entonces sería calculado ¿cuál? Este QVM K por W y al final tenemos el valor total del sedimento que transporta el cauce. ¿Sí? Entonces miren ustedes aquí, los autores pues toman, ya vamos a ver que incluso a veces hay autores que toman que se llama el diámetro normalizado. Ya, bueno, hay cantidad de cosas que toman. Aquí ya vamos viendo
qué factores adimensionales ellos toman para llegar a tener su fórmula. Pero al final, aplicando todas esas formulaciones, se puede llegar a tener valores referenciales respecto a lo que es lo que es transporte de fondo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, pues aquí no hay una fórmula, decir, bueno, para mí, así como decimos, caudal es igual a área por velocidad, y este es universal. Aquí no. Aquí hay cantidad de autores, nosotros hay que seleccionar a los que más nosotros utilizamos, y con eso nosotros calculamos y comparamos, y con eso decimos, a ver, esta le tomo yo para mis trabajos, ¿sí? Bueno, entonces ese de Parker, ¿no es cierto? Bueno, aquí Yalin, vuelta le he puesto aquí otra vez, Yalin, ya. Aquí vamos entonces ese espacio de Parker. A ver, déjenme ver si es que está bien, materiales gruesos. Ya. Aquí lo que pasa es que es desde de Parker, la 5, la magnitud. Ya. El título está mal puesto. Sí, Parker está bien. Aquí debió ser, aquí no es si no este es de Parker. ¿Sí? Ya, aquí sería este caso. Ya, entonces aquí tenemos igual las consideraciones. Lo que pasa cuando hago yo las diapositivas, entonces no le he cambiado como siempre estoy trabajando, pues de pronto no le he cambiado el título y me he seguido poniendo Yalin. Eso nada más. ¿Sí? Bueno. Entonces, los fundamentos, igual Parker tiene sus fundamentos. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, acá dice, todas las partículas de un cauce finas y gruesas, de manera aproximada, son igualmente móviles. O sea, dice, verán, tanto finas y gruesas son en este caso móviles, quiere decir, todas pueden moverse al inicio del desplazamiento y durante el proceso de transporte, para un mismo valor de esfuerzo cortante. ¿Sí? Es decir, si tiene un esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Un esfuerzo cortante, tal sub C, ¿sí? Pongamos que sea lo más mínimo posible, entonces desde la partícula más pequeñita hasta la más grande tiene opción de ¿qué? De moverse, dependiendo de qué, de su tamaño y de su peso. Por lo menos esta puede moverse más rápido y esta puede desplazarse, quizá moverse un poquito hacia acá, y esta pues de pronto desplazarse hacia acá. Es lo que está diciendo este señor. ¿Sí? Ya. La segunda hipótesis que dice, la distribución del tamaño de las partículas permanece constante durante los ascensos de la corriente. Igual acá siempre la palabra es esta la correcta para cualquier tipo de hipótesis, para no estarte metiendo ecuaciones de n grado, pues para trabajar lo que es en movimiento variado, ¿no es cierto? Entonces es constante. Acá habla ya de gastos, en este caso de caudales, ¿no? Para un rango amplio de gastos está presente un pavimento formado de materiales granulares gruesos. Como hablábamos, esta ecuación está trabajada sobre ¿qué? Sobre materiales de lecho, gravas especialmente. Entonces hablamos de materiales gruesos, ¿sí? Ya, es lo que dice los fundamentos de caso de lo que dice Parker. Ya, vamos a grabar por si acaso, ya. La cuarta, en este caso hablamos, las cargas de lastre de fondo es función de la mediana al tamaño. Esto ya habíamos hablado, lo que era la mediana, pues, ¿sí? No tomo en cuenta la media, sino en función de la mediana. Aquí hablamos ya de esfuerzo cortante, es Shields, porque si aquí trabaja en función de esfuerzo cortante, en este caso 50 que hablábamos, sí, dice esfuerzo cortante Shields, 0.06. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros teníamos, ustedes hicieron su deber, sacamos 0.05, sacamos otro, ¿cierto? Y más o menos a 0.06, cuando ya era prácticamente horizontal, ¿se acuerdan ustedes? Entonces acá estamos hablando exactamente esto, esfuerzo cortante crítico. Para él es 0.06, en este caso la curva venía así y luego viene así. Entonces ahí este valor está diciendo que es 0.06 el señor. Nosotros teníamos 0.055, 0.55 o 0.06, teníamos otro. Entonces, ¿qué dice acá? Más o menos se refiere a esto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del gráfico de Shields? Ustedes demostraron su deber. Entonces, ¿qué dice? Esfuerzo cortante de Shields, 0.6, no representa un buen parámetro de la condición de umbral para calcular sobre hechos de grava. Exactamente, lo que está diciendo es para lo que es grava, este valor que nosotros aquí determinamos en el esfuerzo cortante que ustedes determinaron acá, cuando era el índice de inestabilidad, ¿se acuerdan ustedes? Dice que no representa un buen parámetro. Por eso decíamos que Shields sí tiene en este caso, sus situaciones que no, que para lo cual no está demostrado este diagrama. Entonces, por eso dice que no necesariamente es bueno esto para que dice, para especialmente lo que es grava, ¿no es cierto? Función de umbral para el colapso del lecho de grava, pavimento. Es esto. Bueno, es lo que está.